Para empezar, quería plantearles primeramente cómo concebimos la educación en Argentina y supongo que en Paraguay también, ¿sí? La educación la concebimos como un derecho, pero también como un campo súper complejo en el que se pone en juego el proyecto educativo con el proyecto político, que de esto Paulo Freire tiene mucho, ¿sí? Un pedagogo argentino que se llama Enrique Bambossi plantea que en todas las sociedades hay transmisión de cultura, ¿sí? Pero lo que hace específica a esta pedagogía escolar es que esta transmisión es intencionada, ¿sí? Y justamente las pedagogías latinoamericanas lo que buscaron fue desnaturalizar esta intención que tenía el proyecto político de esa época, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también el contexto en el que vivió Paulo Freire. Como decían recién, seguramente fueron viendo cómo surgió ese método de alfabetización, en qué contexto y para qué, ¿sí? Que es muy importante eso. Les traje también algunos pedagogos precursores de Paulo Freire, ¿sí? Porque siempre que tenemos una idea, esa idea va a devenir de otros predecesores, ¿sí? Nadie inventa la pólvora de un día para el otro. Y Paulo Freire tampoco. Entonces les traje algunos. En Paraguay está Ramón Cardoso, que lo pueden investigar ustedes después también, que también se puede considerar un precursor del pensamiento de Freire, ¿sí? En el caso de Simón Rodríguez, por ejemplo, es un venezolano que fue tutor de Simón Bolívar, por ejemplo, que fue una especie de prócer libertador, que acá en Argentina es muy significativo como San Martín, ¿sí? En el caso de Rodríguez, él pensaba que había que educar a todos, ¿sí? De ahí viene también el ideal de esta justicia educativa. Piensen que es 1800, o sea, casi 100 años antes de Freire que está pasando esto, que ya da un indicio de cómo las pedagogías latinoamericanas se van a posicionar, ¿sí? Y además, Rodríguez también planteaba un método específico que para mí tiene que ver mucho de un coaprendizaje. Él planteaba que las prácticas educativas debían ser divertidas, decía él. ¿Y cómo serían divertidas? Armando un entorno de aprendizaje y comunicación, ¿sí? Después tenemos a Juana Manso. Juana Manso es una pedagoga argentina que ella principalmente de lo que se encargó es de plantear el ideal de educar a todos, pero específicamente a las mujeres, ¿sí? Porque en esa época, en Argentina, todavía no estaba la educación de mujeres, entonces ella fue una precursora en este ámbito y también en el ámbito creó, por ejemplo, la primera biblioteca popular. Les hablo de la época de Sarmiento. Seguramente lo escucharon nombrar a Sarmiento, y si no, bueno, fue uno de los impulsores de la educación en Argentina, y de la mano de Sarmiento, Juana Manso hizo esto, de crear bibliotecas populares y de crear también jardines de infantes, ¿sí? Y por último les traje a José Mariátegui, que no fue pedagogo, ¿sí? Él fue más filósofo, por decirlo de alguna manera, pero también se interesó por esto de que la educación trasciende el espacio escolar, ¿sí? Que la educación no es únicamente el dispositivo de escuela, sino que lo trasciende, que deja a esa institución en un lugar central, pero a la vez que se expande hacia otros lugares, ¿sí? Y también él propuso revisar el método. No propuso un método propio como hizo Simón Rodríguez, pero sí propuso analizar por qué fallaban los profesores. Y él decía que no había malos profesores, sino que el problema la falla estaba en el método de enseñanza de esos profesores, que va a tener que ver también con el posterior desarrollo de Freire, ¿sí? Si voy muy rápido o me quieren hacer una pregunta o algo, ustedes frénenme porque yo voy rápido para que lleguemos a hacer la actividad, ¿sí? No los veo, así que si alguien abre el micrófono y me dice sí, va a ser genial.
Yo creo, profe, que va muy bien. Sin embargo, permiso, las chicas son libres de levantar la manito y yo te aviso si es que hay alguna pregunta o un comentario, ¿sí? ¿Te Dale. parece? Sí, perfecto. Dale, dale. Perfecto, perfecto. Bueno, Súper entonces, bien. sí, genial. Bueno, entonces ya nos adentramos de lleno a la obra de Freire, que como les decía, este año se cumplen 100 años del nacimiento, por lo que él nació en 1921, ¿sí? Entonces, en la época de la Gran Depresión, que fue este periodo económico de mucha pobreza en muchos países, él tuvo que vivir su infancia, y esto fue una de las cuestiones que también le impactó, más allá de su formación como abogado y sus estudios en lenguaje y en psicología. Este periodo de vida que fue su infancia en la pobreza le impactó para crear después el método que ustedes ya fueron viendo y que vamos a seguir viendo, ¿sí? Esta elección de obras es sumamente arbitraria. Traté de elegir una obra por cada periodo de tiempo. En el caso de las primeras obras se trata de un Freire por ahí más combativo. La obra madura la hace durante un exilio, entonces ahí ya se encuentra un posicionamiento más político. Y después en el regreso plantea como una visión más esperanzadora de su pedagogía, ¿sí? Las primeras obras entonces se encuentran más o menos entre 1947 y 1964, ¿sí? En esta época él desarrolla su experiencia en el servicio social de la industria y forma parte del movimiento Cultura Popular en Brasil, ¿sí? Coordina luego esta campaña de alfabetización del gobierno de Goulart, que ustedes habrán visto que se alfabetizó un montón de gente en muy poco tiempo, y de ahí el éxito de este nuevo método que estaba surgiendo, pero en 1964 debe exiliarse debido al golpe militar que se dio en Brasil, ¿sí? En la mayoría de los países, muchos pensadores tuvieron que exiliarse, iban de un país a otro hasta que Latinoamérica estuvo toda cubierta por dictaduras y tuvieron que emigrar a Europa, ¿sí? El texto de La educación como práctica de la libertad se publica entonces durante este periodo de exilio, ¿sí? Que él no está en Brasil, pero sí piensa en Brasil. Se publica en 1965, la primera vez en Chile. En este texto, él empieza a pensar qué significa educar, ¿sí? O para qué educar en ese mundo que él veía que se venía cada vez más a pique, por decirlo de alguna forma, que era cada vez más autoritario y que estaba yendo por un camino que parecía que terminaba en un destino específico, ¿sí? Que es todo esto relacionado obviamente a las políticas de las dictaduras, ¿sí? De este libro lo que tomé fueron dos conceptos centrales, como para empezar, educación y concienciación, ¿sí? Que la concienciación tiene que ver con este proceso de toma de conciencia de los hombres, de su propia realidad, ¿sí? De su capacidad de enunciar palabras y transformar el mundo, que es lo central en la obra de Freire, el poder de esta palabra. Aparece también la palabra praxis, que es esta reflexión y acción del hombre sobre el mundo, que ya vamos a retomar más adelante porque la sigue mencionando en sus demás obras, ¿sí? Todo esto de tomar conciencia se relaciona también con poder crear prácticas educativas más democráticas. Piensen que él está en el exilio, que se fue debido a una dictadura, entonces él tiene como objetivo siempre volver a esa democracia y tratar de no llegar de nuevo a esos modelos autoritarios que se reflejan también en la educación. Y por otro lado tenemos la alfabetización, ¿sí? que es lo que le da inicio, como el pivote fundante de toda la obra de Freire, es esto de la alfabetización, que él lo toma no como una persona que está de espectador en el proceso de aprendizaje, sino que él dice que la alfabetización tiene que ser un método a través del cual el hombre se dice, ¿sí? Se puede nombrar a sí mismo
y al hacerlo, reconocerse creador de su vida y de su mundo. No nos olvidemos que el objetivo principal de toda la obra de Freire es la transformación, la emancipación, ¿sí? Entonces, en este libro, como decían recién, plantea este método, que ustedes ya pudieron ir viendo, que se divide en 4 etapas. Primero, la búsqueda del universo vocabular, es decir, de esas palabras que están en la problemática diaria de las personas que iban a alfabetizar. Después, seleccionar esas palabras generadoras de acuerdo a su especificidad, de acuerdo a su fonética, de acuerdo a su complejidad, que sean útiles para este proceso de alfabetización, ¿sí? Y por último, crear estas situaciones existenciales para reflexionar y con eso armar las fichas que iban a servir tanto para los estudiantes como para los coordinadores de estos procesos de enseñanza, ¿sí? La obra madura de Freire se da entre 1964 y 1970. Freire, como dijimos, se encontraba en Chile debido al exilio, y es allí donde se pone en contacto con un poco más de la izquierda, ¿sí? de la visión política de izquierda chilena, que fue previo al triunfo electoral de Allende, ¿sí? En este contexto, digamos, este periodo de tiempo da por resultado la pedagogía del oprimido, que es esa obra más representativa de toda la obra de Freire, ¿sí? En esta obra es como que su método ya tiene mayor fundamento y tiene ciertos conceptos teóricos que van a ayudar a fundamentar el método. Ya no queda solo en la alfabetización, sino que toma la alfabetización como un paso hacia la emancipación de los sujetos, ¿sí? De esta obra tomé 4 conceptos centrales, que son los opresores y los oprimidos, la educación bancaria, la acción dialógica y la educación problematizadora. Por opresores y oprimidos, él considera que hay una situación de opresión siempre de una clase hacia otra que la domina y que tanto los maestros como los estudiantes van a ser oprimidos. Entonces, tienen que liberarse en conjunto. Dice que no se puede liberar uno sin el otro, ¿sí? Es una comunión entre el maestro y el estudiante para poder liberarse de esta opresión que generan los opresores. Él dice que finalmente los oprimidos se terminan viendo a sí mismos como los ven los opresores, que es como objetos o como incapaces de transformar la realidad. Y por esto, él dice que en la escuela o en esta educación no formal se da lo que él denomina educación bancaria. Es un sistema mediante el cual el docente, como poseedor del saber, lo que intenta hacer es transferir ese saber hacia un alumno que no sabe, que no tiene conceptos previos, y llenar de información a ese estudiante que no sabe, ¿sí? De eso se trata la educación bancaria, que muchas veces se la relaciona con una educación más tradicional, con un tipo de práctica docente más autoritaria, ¿sí? La educación dialógica surge entonces, como decíamos antes, con este nuevo método que implica poner en diálogo al enseñante y al aprendiente, ¿sí? Y también a los aprendientes entre ellos. Es una visión más comunitaria, y esta acción dialógica lo que va a permitir es que ellos no solo puedan nombrarse a sí mismos, como dijimos al principio, sino que reconozcan su capacidad de transformar, ¿sí? Primero mediante la palabra y después mediante la acción. Y por esto plantea la educación problematizadora, que tiene como meta la emancipación o la liberación. También en algunos textos se la nombra como educación liberadora, ¿sí? Este tipo de educación, como dijimos, va a centrarse en el diálogo, y el objetivo es que el sujeto pueda enunciarse y reconocerse.
él dice que no se va a tratar de que aprendan palabras por repetir palabras, sino que aprendan su propia voz, que aprendan sus propias palabras para poder enunciar el mundo. África desde Ginebra, en 1970 se radica en Ginebra, Freire, y desde allí asesora experiencias educativas en varios países africanos, ¿sí? Este periodo va a durar de 1970 a 1980, cuando él regresa luego a Brasil. En este caso elegí Educación y Cambio, que es otro texto también fundamental, pero que está más dirigido hacia el rol del docente. ¿Sí? Él plantea ahí que los educadores son agentes necesarios para generar el proceso de cambio. Él dice que es necesario que los educadores nos reconozcamos como agentes políticos, ¿sí? Que van a actuar en este proceso de emancipación y que van a estimular el contenido y la participación que van a llevar a la transformación. Por eso dice que es muy importante el compromiso de ayudar a esta humanización de estos sujetos que están siendo alfabetizados o que están aprendiendo. Él dice también que no basta con mirar, ¿sí? Sino que hay que admirar. ¿A qué se refiere con esta frase media metafórica? Admirar es más tener en cuenta lo que el otro lleva por dentro también, ¿sí? Lo que normalmente por ahí denominamos esos saberes previos con los que el otro ya viene, y una parte de ese compromiso es tener respeto por eso que el otro tiene y utilizarlo también para su propio aprendizaje. En este sentido, él dice que la educación existe porque el hombre siempre está en un estado inacabado, nunca se llega a la completud total, entonces siempre tiene la posibilidad de cambiar, pero a su vez no se puede cambiar todo el tiempo, sino que hay etapas de estructuración y etapas de cambio, porque si no, el cambio no sería posible, ¿sí? En este sentido, la educación va a aparecer como una forma de reflexionar, como ya veníamos diciendo, sobre sí mismos y sobre la realidad. Y finalmente, el regreso, que es cuando Freire vuelve a Brasil hasta el año de su muerte, de Sao Paulo, cuando el partido gana las elecciones. Y acá lo importante de rescatar es que Freire también no estuvo por fuera de la política estatal, porque muchas veces se lo interpreta como que siempre estuvo por fuera de la política formal, por decirlo de alguna forma, y en este caso no, en este caso estuvo en la secretaría, y ahí lo que él propuso fue cambios en los currículums, por ejemplo, de la educación, crear consejos escolares, ¿sí? Todo en consonancia, todas políticas en consonancia con lo que él ya venía planteando en sus métodos, pero a un nivel de Estado, a un nivel de educación pública. Pedagogía de la esperanza, entonces, que seguramente también es uno de los textos que por ahí podrían leer, porque es uno de los más acabados, por decirlo de alguna forma, como que termina de argumentar el método y a la vez él retoma lo escrito en la pedagogía del oprimido y le da una reversión, ¿sí? De hecho, el título es La pedagogía de la esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido. En este libro, como dijimos, se vuelve a retomar todo lo del método y también se agregan algunos conceptos que van a terminar de cerrar todo el sistema teórico que plantea Freire, ¿sí? Uno es el inédito viable, porque como vimos se llama pedagogía de la esperanza, ¿sí? Esperanza. Él dice que no se puede vivir sin esperanza, y que la desesperanza llevaría a la inacción y que no es ese el objetivo de la pedagogía. Entonces pensar en este inédito viable, que es en eso que todavía no existe, pero que podría existir, lo podríamos nombrar como si fuera un sueño o una utopía, es necesario, ¿sí? Porque dice que parte de la existencia humana es proyectarse,
vivimos todo el tiempo hacia el futuro, ¿sí? Además de analizar el pasado, siempre vivimos pensando en el inédito viable, en lo que puede llegar a suceder. Y esa es una parte fundamental para poder pensar en la transformación, que era el objetivo final. Aparece de nuevo praxis, ¿sí? Que es esta combinación entre reflexión y acción, y él dice que alcanzar la comprensión más crítica de la situación de opresión todavía no libera a los oprimidos, ¿sí? Entender que somos oprimidos no nos libera. Sin embargo, es un paso previo para empezar esta lucha política para cambiar las condiciones concretas de esa opresión, ¿sí? El aquí y ahora tiene que ver un poco más específicamente con la tarea del docente. Él dice que nadie llega allá desde allá, sino que es de aquí hacia allá. Entonces, esto de valorizar esos saberes previos y no subestimar lo que el otro conoce o las experiencias que tiene, puede ayudar a que el proceso de aprendizaje sea más, como decimos ahora, más significativo, ¿sí? Y más político también. Y por último, la cultura del silencio, que era este tipo de cultura en la que estaban o en la que estamos todavía sometidos los oprimidos, que es creer en las verdades, digamos, que nos dicen los opresores o la clase que está dominando en ese momento, ¿sí? Considerarse tal como nos nombran y asumir esa identidad. En el caso de Freire plantea romper con esta cultura del silencio para que pueda cada uno hablar y tener ese discurso crítico sobre el mundo para poder, como dijimos siempre, transformarlo o rehacerlo. Y por último, elegí Cartas a quien pretende enseñar, porque me parece uno de los textos por ahí más, no sé si decir poético, pero que está escrito con una calidad narrativa y con una cantidad de ejemplos que me parece muy ameno. Si bien ustedes, su profesión no va a ser estar en el aula directamente, o en algunos casos sí, pero me parece que es uno de los textos más lindos, por decirlo de alguna forma, de Freire, ¿sí? En las primeras cartas, él plantea todo lo que tiene que ver con la identidad del docente, con esto de enseñar y aprender, y también menciona esos miedos que podemos llegar a tener, pero sin dejar de lado la responsabilidad que tenemos al enseñar, ¿sí? Porque la enseñanza va a ser siempre una tarea política, aunque nosotros no lo consideremos. En las cartas 4, 5 y 6 plantea este ser docente con ciertas características, como que sea capaz de cuestionar su realidad, o sea capaz de concebirse como sujeto político. Y por último, en las últimas cartas ya habla más del sistema democrático, ¿sí? De cómo el docente puede ayudar a fortalecer ese sistema, y él dice que lo más importante no es hablar con el estudiante, sino hablar con el estudiante y no hablar al estudiante, ¿sí? Modificar esto que decíamos antes, que es como una práctica autoritaria, de ir hacia el otro como si no supiera nada, y cambiar eso por el diálogo con el estudiante, ¿sí? Bueno, creo que estoy bien con el tiempo, así que ahí están los datos. Después les voy a compartir, les voy a dejar de compartir así los puedo ver.